que no únicamente es palabra, sino es palabra de Dios. Es palabra que transforma, Señor, aun cuando los hombres y mujeres que escuchan no perciben, Señor, de tu poder obrar, obra, jamás vuelve a ti vacía. Te damos a ti la honra y la gloria por permitirnos ser parte de tu iglesia y aún, Señor, los que no lo son, pero están aquí, que estás extendiendo tu mano para rescatarlos de las tinieblas por medio de la predicación de tu evangelio. Entregamos a ti toda necesidad, Señor amado. Te damos gracias, Padre bendito, Señor, por las cosas que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por llevar a nuestra iglesia y ministerio a aquella tierra, Padre Santo, en donde fue proclamado tu evangelio, y por el amor, Señor amado, con el que esa tierra me recibió, por los problemas y por las bonanzas. Gracias, Padre Santo. Damos gracias, Padre bendito, Señor, por eh, la vida de nuestros hermanos que aún con padecimientos están aquí, pero también te pedimos, amado Señor, por los hermanos que no están. Mi hermano Jorge, por quien te hemos pedido constantemente, nuestra hermana Marta, que no se siente bien, Señor, en su salud, por quien te pedimos, amado Dios, y por el resto que no están aquí a causa, Señor, de los afanes de esta vida, Señor, como eh, hace 2 domingos nos recordabas, porque la semilla es sembrada entre espinos, Señor, que las riquezas y los afanes de este siglo ahogan la semilla, Señor, ahogan el fruto pronto. Padre, te pedimos, mi Dios, por aquellos que nos odian, por aquellos que nos maldicen, aquellos que no desean nuestro bien. Te pedimos por nuestras autoridades, Padre Santo. Te pedimos, Padre, por más obreros para tu mies. Te pedimos, Padre, por los matrimonios firmes, sólidos, por los hijos, por paternidades santas que lleven y guíen a los pies de Cristo, a sus bendiciones, Señor, que tú les diste con sus herencias. Te pedimos por los más avanzados en edad de nuestra iglesia y por fuerzas para los que están cuidando a sus enfermos, ya sea su madre, sea su hijo, su hermano. Gracias, proveles fuerzas, proveles ayuda, proveles bendición. Te pedimos por Blanquita, la abuelita, nuestra hermana que va para Puebla, que esté bien cuidada, que esté bendecida, que se sienta plena a pesar de la ausencia de su esposo, que ahora descansa en tus brazos, Señor. Gracias por todo, mi Dios. En Cristo Jesús damos a ti gloria y honra y alabanza, mi Dios bendito. Como dice tu palabra, Señor, cuán bueno y delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía, Señor. Damos a ti gloria por todo en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos amados. Tengo que darles algunos anuncios porque después se me olvidan. Es cumpleaños de mi hermano, de mi hermana Araceli, de Florida, que les ama. Ella es un miembro activo de la iglesia, un miembro activo de la iglesia del Señor, pero a distancia. Si estuvieran ellos aquí, se congregarían con nosotros. Estoy buscando aquí algo que me habían dejado, pero no lo veo. ¿Es mero abajo? Ok. Y y bueno, hermanos, ya. Y es cumpleaños de nuestra hermana. Pueden saludar a nuestra hermana y las va a escuchar. Salúdenla. Dígale que venga pronto, hermanos. Y también es cumpleaños de su nietita Eli. Saluden a Eli, que está en otro lugar en una base militar. Perdón por romper el protocolo, hermanos, pero es del Señor también todo esto. Y también, hermanos, es cumpleaños de nuestro hermano Gabriel, que está aquí, y de Cristi, aunque no les guste que les felicitemos, pero los van a apapachar, ¿ok? Se aceptan regalos sin ningún problema, hermanos. Gloria a Dios. Pidamos por el bien de la hermana Marta también y de Jorge siempre, hermanos. También gracias a Dios por la vida en el vientre de nuestra hermana Fanny y de Yair, quienes están embarazados, ya sabían la mayoría. Gloria a Dios. Pero también hay otra noticia, hermanos. Y a ver si ustedes pueden, no digo adivinar porque la palabra no es buena, pero a ver si pueden dar al blanco. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? ¿Un qué? Eco, 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 eco. ¿Y quién creen? No era echarme la culpa a mí, yo estaba en Chile, hermanos. ¿Eh?
¿Eh? ¿De quién? Meni. No aún. ¿De quién? Isabel dice no. ¿Quién más? Era Cayalan. No. ¿Eh? De mi madre. Oh. Ay, madre. ¿Cuál Pablito? No dejes de congregarte, por favor, ¿ok? Pablo ya no se congrega con nosotros desde hace como 2 años. Espérame. Arturo y Perla, mis amados. Gloria a Dios. Puso fruto en su vientre. Gracias a Dios por esta bendición. La palabra dice, mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! Entretejido por tus manos. ¡Oh, alabado sea el Señor! ¡Qué bendición! Para que los feliciten a Papachi y estemos orando por la salud siempre de la hermana y del bebé, ¿ok, hermanos? Y también por mi hermano, sabiduría. Aquí están estas primicias. Damos gloria a Dios. Vamos a orar por esto. Padre, gracias por el fruto que has puesto en el vientre de nuestra hermana Fanny, Señor, en el vientre de nuestra hermana Perla. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Fuimos creados para eso, Señor, para procrear. Y cada ser que pones en el vientre es una bendición tuya, Señor, para que en manos de saeta, Señor, los hagamos como flechas y los lancemos a tu obra. Señor, consagra la vida de esos pequeños, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por esa bendición que das a toda la familia de la fe, porque vamos a disfrutar pronto de otro bebé nuevo que va a sacar sonrisas, va a llorar aquí en el culto, Señor, va a enfadar a algunos intolerantes, de los cuales los sacaremos a 1 kilómetro de aquí para que no lloren. Y te daremos gracias, Padre Santo, por esta bendición tan grande en Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Hay que tolerar la alabanza de los bebés. Es su alabanza, hermanos. No saben hacer otra cosa más que llorar. Ya cuando se pasan, ya saben que, como decía Víctor el otro día, la mamá puede llevarle ya. Tenemos una bocina allá y pueden ahora escuchar también adentro del sermón. Y así nos cuidamos todos, de los que no toleran de pronto distracciones. También lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Pero el que sea intolerante, a 1 kilómetro de aquí lo vamos a echar, ¿ok? Para que no escuche nada, ni el sermón ni el llanto. Es alabanza. Bendito Dios. Hermanos, por favor, tomen unos segundos para saludarse, porque sé que no se han saludado. Venimos muchos hoy. Tenemos casa llena. Pregunté al Arqui si podíamos tumbar estos 2 pilares para poner 3 hileras y me dijo, sí, túmbalos, pero vámonos con Cristo, porque se cae el techo. No podemos quitarlos. Regaña al que viene, hace mucho que no viene. Pregúntale, ¿estás en Cristo de verdad? Gracias a Dios por los que viajan de fuera para venir este día y tenemos una comunión, hermanos, con más hermanos y nos gozamos más. El domingo pasado pude predicar en 2 iglesias, un poquito, y nuestro hermano Meni nos bendijo también con la palabra y proverbios en la mañana también con el hermano Víctor. Y vamos a seguir avanzando, hermanos, mas solamente quiero notar unos detalles muy breves. Vamos a Lucas capítulo 8, hermanos. Les ruego en el Señor, para recibir la palabra y para poder presentarse como una ofrenda a Dios agradable, si tienes algo en contra de alguien, si guardas rencor en tu corazón, si estás en un pecado que no has confesado, hazlo ahora, para que seas hoy agradable como ofrenda al Señor. Hazlo ahora mismo. La palabra, hermanos, debe de penetrar tu corazón y sé, como dijimos en el sermón antepasado, una tierra fértil para que la semilla dé mucho fruto en tu vida, amén, y seas usado conforme a la voluntad de Dios y los dones que Él te dio. Pero hazlo ahora en silencio, hermano, para que puedas ser una ofrenda agradable a Dios. Hermanos, vamos a leer desde el versículo, por favor, 19. En el capítulo 8 de Lucas. Niñas, no sé si hoy tienen un título y han puesto de acuerdo eso, pero el sermón lleva por título esta tarde, hermanos, el soberano, Él
es soberano sobre todo, ¿ok? El soberano sobre todo, para ver si algo viene en sus mentes para escribir y hacer sus notas, sus dibujos. Dice, hermanos, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Señor, bendícenos hoy, tu palabra es bendita y no necesita ser bendecida, pero necesitamos ser bendecidos nosotros en poder ser una tierra fértil. Da fuerza al cansado, al que tenga sueño, mantén en paz a los pequeños y a las niñas y niños que ya has dado entendimiento, dales la capacidad de poder retener y escribir sus escrituras, amado Señor, en sus anotaciones. Tu palabra, ese sermón, Señor, que estoy dando, ayuda al que tiene algún dolor o padecimiento y que podamos disfrutar de tu palabra como disfrutamos de un banquete cuando tenemos hambre. ¿Sabes mi debilidad? Señor, soy inepto y falto de sabiduría. Por favor, exalta tu nombre y úsame para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, en esta porción Meni hizo alguna mención muy importante, hermanos, al final del sermón. Al final del sermón. Y hablaba de la importancia de la palabra. La importancia de cómo nosotros recibimos la palabra. Y hay mención aquí, hermanos, justamente de la importancia de la palabra en comparación de la familia. Y cómo la palabra, hermanos amados, es la que forja a la familia. Y cómo la familia en la fe, algo así mencionaba Meni, hermanos, cómo la familia en la fe aún es más importante que la familia en la carne. Y eso es algo bien duro. Yo recuerdo a mis padres que ahora son hermanos en Cristo, pero hace mucho tiempo yo les hablaba del amor que sentía por el Señor y ellos todavía decían, pero ¿cómo es posible que el Señor quiera que estés más con Él que con nosotros? Ya no vienes a visitarnos, ¿recuerdan? ¿Recuerdas? Yo lo mismo sentía con Carlita, yo le decía, ¿y quién es ese Dios que quiere que lo ames más a Él que a mí? Yo me ponía celoso. Algún dato curioso que aparece aquí, hermanos, en esta última porción para pasar al verso 22, es que el énfasis en la palabra de Dios es impresionante, hermanos. Hay una multitud escuchando la palabra, pero la familia no está escuchando la palabra. Es su familia y esperaríamos que vengan. Cuando alguien predica por primera vez en un púlpito y su familia no viene, trata de invitar a la familia. Cuando alguien es bautizado, trata de invitar a la familia. Voy a bautizarme y aunque la familia no sea creyente, vienen y están ahí. Y imagínate el Señor Jesús predicando sin su familia. La Escritura nos dice, hermanos, Meni mencionaba algunos textos en Marcos, si no me equivoco, acerca de cómo esta familia del Señor Jesús en realidad no tenía fe en Él. Marcos 3:21 nos recuerda eso y también Juan 7:5. Y también el testimonio a lo largo del ministerio del Señor. ¿Te has dado cuenta que no hay ningún hermano de él siguiéndolo con los 12? Caray, decimos los hermanos nos cuidamos, nos protegemos, pero los hermanos en Cristo, hermanos, van más allá de eso. Más allá de eso. Supimos de un homicidio de un hermano a otro hermano con Caín y Abel, pero nunca hemos sabido de un homicidio de un hermano en Cristo a otro hermano en Cristo. El amor de Cristo, hermanos, por la palabra que nos ha convertido, va más allá de todo entendimiento. Los hermanos han llegado a dar su vida por los hermanos. Su vida por los hermanos. Pero jamás han quitado la vida de un hermano, por ejemplo. Y en esta porción, hermanos, están ahí su madre y sus hermanos y vienen a Él, pero no pueden llegar a Él por causa de la multitud. Y es lógico que podemos pensar, ¿no? Es como si el pastor Charlie está predicando en un lugar muy grande con mucha gente y de pronto llega la hermana Linda y el hermano Daniel. Pues esperaríamos que les hagan una valla y lleguen ahí, pero la pregunta es, ¿y por qué no estaban temprano con Él? ¿Por qué no salieron junto con Él orando en el camino? Porque Él iba a predicar un sermón importante. Porque ellos tenían sus dudas, tenían incredulidad. La palabra de Dios es el fundamento, hermanos. Es el fundamento. La palabra de Dios puede ser comparada con Cristo encarnado, el Verbo encarnado. Hermanos, la revelación de Dios en toda la expansión y la extensión de la palabra.
es Cristo revelado, es en esa oportunidad que tuve a hablar 30 segundos con el presidente de Chile. Para nosotros es normal, es un presidente que no es de nuestro país, pero nunca nadie había podido hablar con él, un evangélico. Y es el único país que tiene, creo, en Latinoamérica, la celebración del Día de la Reforma. Entonces a él no le queda de otra, porque es una celebración que viene desde el presidente anterior. Y pude hablar con él 30 segundos. Y lo que vino a mi mente es: edifica tu casa sobre la roca, si no, tu casa caerá. Si usted no edifica su nación sobre la roca que es Cristo, la palabra, su nación caerá. Y me dijo: lo pensaré, y ahí terminó todo. La palabra es el todo. Sin la palabra, dije en la última ocasión, podemos cantar, podemos orar, podemos abrazarnos, tener ágape, pero si no es en la palabra, no sirve de nada. Y el que diga, ni la oración, ¡ah! El pastor dijo que ni la oración, hermanos. La palabra es el todo, la palabra debe de estar siempre en todo lo que hagamos. Cada cosa que hagamos debe ser bíblica. Cada cosa que hagamos debe ser bíblica. Reír es bíblico, disfrutar es bíblico, gozarnos es bíblico, besarnos con ósculo santo es bíblico, abrazarnos, ver a los niños ser niños es bíblico, tener a los niños con nosotros es bíblico, llegar temprano es bíblico, servir es bíblico, buscar tener comunión continuamente con los hermanos es bíblico. Pues la madre y los hermanos parece que no. Hermanos de Jesús. Meni comentaba también acerca de eso, eran hijos de María. Hay quienes dicen los medios hermanos y algunas traducciones dicen medios hermanos. Les tengo una sorpresa: no son medios hermanos, son hermanos. Medio hermano es cuando es por padre, pero por madre son hermanos. Son hermanos. Y ahí están los hermanos. Probablemente Santiago y Judas, que aparecen aquí, que se les da el privilegio de escribir estas dos epístolas, están ahí. ¿Para qué vamos? Nos van a matar. Tu hijo está loco. ¿Qué cree ese hijo? Mira nada más, mamá, tu angustia. Mira cómo estás. La clásica, ¿no, hermanos? Porque son hombres como nosotros. No estaban ahí. Así que, hermanos, tenemos que recordar cómo el Señor enfatiza quiénes son suyos. ¿Quiénes son su pueblo? Los que escuchan su palabra, los que oyen la palabra y la hacen. No solamente los que escuchan y vienen y escuchan, se sientan adormilados, se van de aquí toda la semana. Claro, le pregunto, ¿quieres ir al infierno? No quiero ir, por eso voy como un religioso a la iglesia, pero continúo en el pasado. Continúo siendo el hombre que era antes en algunas cosas, en lo que escuchaba, en lo que hablaba, en lo que hacía, en mis hobbies. No ha habido una transformación porque no hago la palabra, sino solamente la escucho. Soy un oidor, ¿qué? Olvidadizo. Por eso cada tribulación, cada angustia, cada prueba, su casa cae, su vida cae, está en depresión, está angustiado, visita al médico y probablemente cae hasta con un psicólogo o un psiquiatra, porque el evangelio ya no le es suficiente. Poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Él y útil para redarguir, para enseñar y para corregir. Pero no. ¿Por qué? Es porque no la hacen. Entonces da igual: mamá, vamos a ver a Jesús predicar. Ah, hoy domingo hay un partido, es la final. No, me quedo aquí, algún domingo no pasa nada. No soy miembro, no hago nada, ¿no? Ay, un domingo ni modo que Dios me condene. Estamos bajo la gracia, no en la ley. Es terrible, hermanos, la condición. Y más terrible esta porción que dice: no podían llegar a Él por causa de la multitud. Es como las personas que quiero respetar al que viene tarde porque viene de lejos o se le complicó, pero que llegan y ya no hay un lugar. A causa de la multitud que llegó temprano para escuchar. Y llegan y ahí están. Ya mis hermanos diáconos, algún servidor se va a parar y siéntate. ¿Ya qué? Pero qué terrible, ¿no, hermanos? Que no les importa en realidad. Un día, un solo día. ¿Cuál es el cuarto mandamiento, niñas? Un día, hermanos, nos pide el Señor.
él está predicando y no hace nada. Entonces, hermanos, seamos cuidadosos de la manera en cómo nosotros recibimos la palabra. Un comentarista dice, escucha atentamente, escucha y retén la palabra, escucha creyendo, escucha y obedece, escucha con franqueza, escucha honestamente, escucha devotamente, escucha sinceramente, escucha fervientemente, escucha espiritualmente, escucha con sensibilidad y con emoción. Y si es necesario y sientes gritar, grita. Si es necesario arrodillarte, arrodíllate. Si es necesario llorar, llora. Si es necesario pedir gracias en voz alta, hazlo, que nada te detenga. Escucha con gratitud y escucha en oración. Gracias, Señor, gracias. Me estás hablando, gracias, gracias. Confío, es tu palabra, confío, es tu palabra, confío, es tu palabra. Hermanos, la última porción de esa parte dice, porque todo el que tiene se le dará. Se le dará, hermanos, ¿dará qué? Más deseo de la palabra, más deseo de recibir, más amor por Él, más amor por la iglesia, más amor por dar de Cristo, más comprensión de la Escritura. Hermanos, más posesión personal de las cosas que son gratas al creyente genuino. Más deseo de leer, más deseo de investigar, más deseo de saber más de Cristo, de su reino, de su gloria. Se le va a dar más. Pero, hermanos, al otro se le quitará aún lo que no tiene. Estará cauterizado. Oirá, pero olvidará. Será una rutina diaria, continua. Cuando yo veo de pronto, hermanos, como pastor, sí stalkeo de pronto las redes sociales de algunos de ustedes, veo que comparten, digo, wow, qué tremendo, el Señor necesita obrar en esta persona. Wow, Señor, ¿por qué algún día dije, por sus muros los conocerán? De la abundancia del Facebook habla tu corazón. Y es la realidad, o del Instagram. ¿No? Por eso los tienen privado algunos y algunas, jóvenes, jovencitos, porque ya saben que hay ojos que los ven y que sabrán que andan en el mundo. Escuchan y no hacen, no ponen en práctica. Su vida es como una pantalla, es terrible, hermanos. La madre y los hermanos recibieron gracia y siendo Cristo lleno de misericordia, habiendo elegido a esa familia, pues tal parece que les salvó, hermanos. María, estoy seguro que fue salva. Santiago y Judas aquí están. De sus hermanas, no sé. De Simón, su otro hermano, no lo sé. De José no dudo. Qué hombre tan tremendo, ¿no? Qué hombre tan tremendo, ¿no? Imagínate mi hermano Arturo o Jairo que se van de pronto un año y vuelven y sus esposas les dicen, ¿qué crees? El Espíritu Santo vino y me embarazó. Un ángel me dijo, y vas a concebir a un hijo por el Espíritu. Y Arturo y Jairo dirían, ay amor, qué bendición, qué felicidad, gloria a Dios. Amén, aleluya, alabemos a Dios. No, wow, José era un hombre de gran fe, hermanos. Y yo creo que fue salvo también, tuvo misericordia. Pero aquí está esta narrativa en donde vemos, hermanos, que no recibían, no les importó que él tenía una reunión y fue a predicar. Pero siguiendo adelante, mis amados hermanos, en el verso 22, que a partir de ahí vamos a ir, y ruego que ustedes estén puntuales a oír, que tengan disposición de oír, tomen notas, escuchen alguna frase que venga y te hable el Señor. Está tratando contigo, trata de aguantar el deseo de salirte, de pararte, de ir. Yo estaré aquí parado por 3 horas el día de hoy, hermanos, no los vi en 10 días, entonces voy a estar aquí, estoy de pie y tengo también ganas de ir al baño a lo mejor en un ratito y me voy a aguantar. Podemos hacerlo, ¿ok? Escucha la palabra de Dios con reverencia. Hermanos, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se duerme. Me encanta esto. Y se desencadena una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjate qué interesante, hermanos, el Señor Jesús con lo que está diciendo aquí es una promesa y pasa desapercibida hasta que te la mencione hoy. La primera porción dice, ¿qué dice? ¿Pasemos a dónde? Él dijo, vamos a pasar al otro lado.
Y esta porción de pronto en mi locura es lo que Él me ha prometido a mí, que en la Santa Cena lo recordaba. Vamos a pasar al otro lado, hermanos. Vamos a llegar. No es que te guste o no, no puedes evitarlo. Él se encargará de guiarnos hasta el cielo o hasta su reino eterno, hermanos, en esta tierra o en otra o en donde Él decida. Como no ha acontecido, no puedo tener la certeza y decir, aquí será el mismo lugar en donde vamos a habitar, porque aquí fue el huerto del Edén, porque aquí fue el diluvio, que es una sombra de lo que sucederá, lo destruirá todo y todo será hecho nuevo y estaremos en esta tierra. Yo lo creo así, pero si no fuera así, sé que estaré en su gloria y estaré bien. Y estaremos habitando con Él corporalmente. Eso sí dice la palabra, que tendremos un cuerpo. Él tiene un cuerpo que adoptó por la eternidad, que es algo que mueve mucho mi mente. Es Dios y hermanos, tomó un cuerpo para sí, para dejarlo con Él para siempre, con marcas. ¡Qué necesidad, caray! Dios encarnado y ya tener un cuerpo por siempre. Podría decir limitado, pero no es así, pero tiene un cuerpo. Lo adquirió y lo tiene ahora y está a la diestra del Padre corporalmente. Así como Él se fue en carne, así vendrá. No habla de las nubes y el cielo como los dispensacionalistas. Habla de así como lo vieron irse, así con ese cuerpo, así como estaba en gloria, así va a venir otra vez, como hombre. Entonces, hermanos, Él da una promesa. Vamos a pasar al otro lado. ¿Y qué pasa con nosotros cuando el Señor dice, todo va a estar bien, tengo todo bajo control, soy soberano? Sé lo que está pasando, estoy cuidándote, estoy permitiendo que seas afligido, pero todo va a ayudarte a bien, todo va a ayudarte a bien, porque ¿me amas o no? Sí, Señor, te amo, y te amo porque tú me amaste primero, pero te amo. Él dijo, vamos a cruzar al otro lado del lago. Él no dijo, vamos a morirnos en medio del mar, así que avienta la balsa y vamos a morirnos ya. Esto es algo importante porque los discípulos, hermanos, nos representan a nosotros en la incredulidad de nuestro corazón. Sobre todo en la parte del pecado, cuando nuestras acciones manifiestan que tenemos un problema de incredulidad, no una incredulidad que me quita mi salvación porque soy salvo por Él, no por mí, porque aún la fe y el arrepentimiento es un don de Él. Pero cuando pecamos de ira, no sostenemos la ira y en una discusión matrimonial se llegan a gritar y a odiar, matas con el corazón. Y esto es terrible, cuando temes y te angustias, le dices a Dios, tú dices que me cuidas y que tienes el control, pero yo no creo ahora mismo. Y que un hermano te diga, todo va a estar bien, hermano, Dios tiene el control. Y el hermano se va y se voltea y tú, sí, como tú no estás en mi condición, ¿verdad? Como no estás tú padeciendo. Mostramos nuestra incredulidad de las promesas de Dios. Y tú y yo tenemos que recordarnos una y otra vez que el Evangelio dice, consumado es. ¿Qué quiere decir? La obra está terminada, cruzaremos al otro lado del lago. Eso quiere decir. Sea lo que sea y pase lo que pase. Esta es una de las porciones más interesantes para comprender nuestra vida entre el ya nos salvó y aún todavía no termina su obra completa, en el sentido de que no ha vuelto. Este lapso es el más difícil. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de salvación, Él prometió ya salvarnos, pero ahora no está físicamente. Si Él fuera nuestro predicador, hermanos, esta fiesta nunca se terminaría, pero por ahora no está físicamente. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es el que te convence ahora mismo cuando escuchas y te hace meditar cosas que no meditabas, comprender cosas que no comprendías, llevarte al arrepentimiento, sensibilizarte, contristarte. Es Dios con nosotros. Y no puedes olvidar y decir gracias Espíritu Santo, porque es la persona más olvidada de la Trinidad. ¿Y qué creen? Y es la que habita en nosotros. Entonces el Señor no dijo, subámonos a la barca y vamos a ahogarnos en medio del mar. Es un lago, pero era un mar, como la laguna de Chapala en sus años 50 tenía olas. Se levantaban olas hasta de 2 metros, hermanos. ¿Cierto? No los de Chapala, ¿sabían eso? La casa de la esquina, que está justo en el malecón, hay unas fotos antiguas que hay unas olas llegando ahí. Llegando ahí. Entonces este lugar, el mar de Galilea, tenía, hermanos, 20 kilómetros de largo. Es una buena porción. Y tenía
12 kilómetros de ancho, en su parte más ancha. Y esta parte es en donde creemos que se encuentran, justo en el medio. Pero dice la escritura que él de pronto está durmiendo. Me encanta esta porción, hermanos. Me encanta porque, hermanos, Jonás termina en una tormenta debido a su desobediencia. Él quiere huir del Señor, no quiere ir a Nínive y toma el primer barco que se encuentra para ir a otro lugar y no sabía que el Dios soberano aún gobernaría la suerte, porque ellos hicieron el juego de la suerte para ver quién es el que tenía que bajarse porque tenía la culpa. Estos marineros dijeron, seguramente el Dios Todopoderoso está enojado con alguien aquí, así que tiremos la suerte para ver quién es. ¿Quién crees que cayó la suerte? En Jonás. Estos no eran creyentes, hermanos, pero es que Dios es soberano sobre todo. ¿Existe la suerte? Porque algunos dices, no digas suerte. Sí, hermano, existe, pero dice la escritura que la suerte descansa en el regazo del Señor. La suerte está en su mano. Cuando dices, qué buena suerte, el Señor lo permite. La suerte está en su regazo, la tiene en su control y en su mano. Jonás fue desobediente, hermanos, y él estuvo en una tormenta terrible, tanto que marineros experimentados prefirieron arrojarlo para que muriera antes de que ellos murieran por la consecuencia de su mal, ¿verdad? Pero aquí los discípulos, hermanos, dice un pastor en este sermón, ellos entraron a una tormenta debido a su obediencia al Señor. Y en esta porción, hermanos, es una bendición recordar que si tú eres obediente al Señor, ciertamente padecerás. No solamente se nos concede creer, sino también padecer. Es un privilegio padecer por el Señor. Obviamente no está hablando de los padecimientos que le pasa a todo el mundo, muertes, enfermedades, cosas seculares, el dinero, problemas, eso le pasa a todo el mundo. Estamos hablando de las cosas del Señor, de hablar en nombre del Señor, de proclamar al Señor, de vivir de forma santa. Un santo es aborrecido por el mundo. Una persona que no se ríe de lo que el mundo se ríe, es aborrecido por ellos. El necio se mofa del pecado, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios, pero el santo no se mofa del pecado, el santo reprende el pecado, no se siente cómodo, está constantemente huyendo de esos círculos o esos ámbitos pecaminosos, aún así sea su familia, como Jesús dijo antes en este contexto, mi madre y mis hermanos son ustedes, no ellos, así que déjenlos en donde están. Oh, desobedeció entonces al mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, no, la honraba, la amaba, pero hermanos, el primer mandamiento ¿cuál es? Ama a Dios sobre todas las cosas. Más que tu padre, más que a tu madre. Es el primer mandato. Entonces, hermanos, qué interesante que estos hermanos van obedientemente al mar de Galilea, aunque supongo, y aunque no esté escrito, que ellos conocen el clima. Yo pregunté en Chile, hermanos, curiosamente, perdón que involucre esto, pero el cielo estaba muy nublado y ellos se creen como expertos en pronóstico del tiempo y le dije a alguien, ¿va a llover? Y dijo, no, 1 hora, 2 horas, llovizna y se va, porque se va hacia el mar. Yo dije, wow, no puedo creer que sea verdad. Y es cierto, se fue en el tiempo que ellos dijeron. Tienen conocimiento del clima de su ciudad. Estos también tienen conocimiento. Y entran a un lugar en donde saben que probablemente no irían a menos de que Jesús les dijera, vamos. Y fueron, hermanos. Y mientras están navegando, hermanos, el Señor se duerme. Qué escena tan maravillosa, hermanos, porque esto que nos dice, chicos, que el Señor era hombre, que necesitaba dormir, que estaba cansado. Hermanos, caminaban por kilómetros y kilómetros y kilómetros y predicaba y predicaba y predicaba. Una predicación cansa, la preparación de un sermón cansa. A lo mejor el trabajo de un pastor, de un predicador, es como el trabajo más fácil para muchos, ¿no? Pero tú honras a un médico, ¿no? Tú honras a un abogado, ¿no? Tú honras a esa gente que está sentada detrás de un escritorio estudiando, un maestro. Hermanos, es un trabajo, no un trabajo lo que hacen ellos. El trabajo de un predicador es un trabajo, es un desgaste, es doble guerra, parte espiritual. Y el hermano que lo hace sabe lo que es predicar y el cansancio que viene.
Que también recomiendo, no te excuses con eso a decir, estoy cansado hoy porque prediqué ayer. No, hermano, porque no es así. Debes de seguir aún el cansancio. Así como comemos, debemos de seguir. Pero el Señor muestra su naturaleza humana. Qué belleza de nuestro Salvador. Chicos, les quiero recordar la simplicidad de Cristo, en el sentido de que quien muere en la cruz no es Dios. Recuerden eso siempre. Yo les pregunto a veces a los niños de sorpresa, ¿quién murió por ti en la cruz? Dios. No, hermanos, Dios no murió por nosotros en la cruz. Dios no puede morir. Murió Cristo Jesús, la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana se cansaba. Claro que Él es Dios, nunca dejó de ser Dios. Nunca, siempre fue Dios. Eso hace más glorioso su sacrificio y su obra. Pero murió el hombre y Él tenía sueño. Por supuesto que hay un plan de enseñanza. Todo lo que Él hace es enseñarnos. Es la palabra. Toda la escritura es útil para enseñarnos. El verbo encarnado siempre es útil para enseñarnos. Y Él se durmió. Así que estaba cansado. Jesús se cansaba. Y dijo, voy a dormir. Y Él se durmió ahí, hermanos, donde Él pudo. Incluso tomó una siesta en un lugar que no nos imaginaríamos que dormiría. Pero Él se durmió. Creo que no es pecaminoso imaginarlo a Él cansado y agacharse y acostarse, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque, hermanos, esto nos dice que Él tenía constantemente una vida práctica de esfuerzo constante, constante disciplina, constante obediencia que te lleva al cansancio. Sirve al Señor disciplinadamente y con constancia y te cansarás, bastante te cansarás, mucho. Hermanos, acabo de conocer un pastor que seguramente va a escuchar esto y honro su vida y por eso voy a decir su nombre. Se llama Gabriel. El hermano comenzó a pastorear una iglesia después de despertar del pentecostalismo y empieza a hacer una iglesia sana él solo y empieza a abarcar más de lo que podía abarcar, a plantar aquí, aquí, allá, y le dio un derrame cerebral. El hermano quedó paralizado de su mano derecha, su diestra con la que escribía, su pie derecho. Su cuerpo natural no soportó tanto estrés, tanto trabajo, tanta obra y tronó su cerebro, hermanos. Él tuvo que volver a conocer a su esposa y a sus hijos otra vez cuando despertó. El cansancio en el cuerpo es verdadero y en el Señor Jesús nadie ha servido como Él, hermanos. Aunque Pablo trabajó más tiempo y sembró más iglesias, nadie estaba ya cargando el pecado de los hombres, hermanos. Nadie estaba experimentando el desprecio del Padre como el Señor. Él estaba, hermanos, cada paso que daba acercándose más a la obra para consumar la salvación nuestra. Y esto es increíble, hermanos, porque a mí al menos me impresiona, hermanos, porque Él se durmió y no le importó. Él quedó ahí dormido, hermanos. Creo también que su mente, su corazón, hermanos, estaban muy tranquilos. A pesar de ir en el mar, Él está confiado, ¿saben en qué y en quién? En su Padre. ¿Sabes cuál es su confianza? En que Él debe llegar a la cruz. Así que sabe que no puede morir en el mar. ¡Qué alegría! Hermanos, todos nosotros tenemos temores de diferentes tipos. Por la salud, la enfermedad, el futuro, por un accidente en el camino, por cualquier cosa, por amenazas, por lo que sea. Pero nada ni nadie puede interrumpir ni agregar nada, ni un minuto, ni un segundo a nuestros días, a nuestra vida. Podemos vacunarnos, hacernos, no hacerlo, tomar medicamentos, huir del peligro. Y si está decidido por Dios que ese sea el fin, es el fin. Y Cristo Jesús vino a cumplir una obra. No existe Él. ¿Y si no lo hubiera cumplido? Porque Él venía a cumplirla, hermanos. Él venía a hacer la obra. Él no iba a fracasar, Él lo haría, fuera lo que fuera y pasara lo que pasara, aun cuando experimentaría lo que ningún creyente debe experimentar, la ira y el desprecio de su propio Padre, en la cruz. Él lo haría. Escúchenme, no existe el que hubiese pasado si. En todo existe, menos en eso. Cristo haría la obra. Cristo haría la obra.
Por eso Él duerme, por eso Él descansa, porque Él estaba confiado. Tú puedes dormir, tú puedes descansar, aún en la angustia, en la pobreza, en la ansiedad, aún cuando tienes a familia no convertida. Eso nos estresa bastante a los padres de familia, nos da preocupación a los que entendemos la salvación, porque hay entre nosotros gente que ni les va ni les viene, que sus hijos forniquen, adulteren, estén en el mundo, se emborrachen. Ya Dios hará su obra. ¿De qué obra hablas? ¿De qué Dios hablas, hermano? Cuando nuestra vida como padres es ser sacerdotes del hogar, es ser los maestros del hogar, es ser el ejemplo del hogar, hermanos. Es que nuestros hijos puedan decir, estoy orgulloso de la fe de mi padre. Y como alguien aquí presente algún día dijo, yo creo en el Dios de ellos, porque lo puedo ver a través de su vida. Ese es nuestro trabajo. No te imagines cosas ilusas que se te sembraron hace años. Ya en su tiempo hará su obra. ¿Cómo, hermano? Si esta obra se hace por medio de la predicación del evangelio y por modelar una vida del evangelio. Hermano varón, tienes trabajo que hacer, porque eres un ¿qué? ¿Qué eres? ¿Un qué? Un hombre. Eres un hombre. Somos hombres, hermano. Las mujeres se asustan, gritan, se cae una cuchara y ¡ah! Perdón por el grito. Pero los hombres no, los hombres, aunque tengamos miedo, nos hacemos los fuertes. Quiero correr, pero tengo que quedarme aquí, cubriendo a mi gente, amando a mi gente, protegiendo a mi gente, sosteniendo a mi gente. Y si somos así, ¿cuánto más en la salvación? Ezequiel 33, 8, hermanos, al 10. Dice, sé una atalaya. Si tú sabes que la espada viene y tú no le dices al impío, impío, arrepiéntete de tus pecados, la espada vendrá, correrá sangre, pero esa sangre te la voy a cobrar a ti. Pero si tú como buena atalaya le dices al impío, impío, arrepiéntete de tus pecados, y el impío no hace caso, bueno, tú le dijiste, librarás su sangre. Pero si no le dices, su sangre se te derramará, se te cobrará a ti. No seas permisivo, hermano. No tomes el pecado como tú lo tomas. El pecado es lo que llevó al Hijo de Dios a la cruz. Voy a expresarlo rápidamente para continuar. Escúchame. Hay una parábola que dice de un señor que envió a cobrar un dinero, hermanos, de su hacienda. Envió primero a uno, no le pagó. Envió al segundo, no les pagó. Envió al tercero, era su hijo y lo mataron. ¿Qué crees que haga ese hombre? ¿Qué es lo que pasó con el padre? Envió profetas, no creyeron. Hermanos, envió su palabra, no creyeron. Envió predicadores imperfectos, no creyeron. Mataron a su hijo. ¿Qué crees que haga el padre con ellos? Por eso te decía en la ocasión pasada, llega el juicio, niños, pongan atención todos, por favor, toda la iglesia, hermanos. De esto depende todo en tu vida. El juicio llega. Imaginemos solamente, con el perdón del Señor, solamente imaginemos para poder dramatizarlo. Llegamos al juicio, el juez es Cristo. Y el juez llega y te reconoce, fuiste diligente, hiciste lo que tenías que hacer, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reino de mi Padre. Pero los que no, Jesús mismo dirá, Padre, son tuyos. ¿Para qué crees? Para pisarlos en el lagar de su ira. Padre, estos están en tus manos. Piensa un momento, papá, junto conmigo. ¿Qué haces si un hombre le hace daño a tu hija? ¿Qué haces si un hombre le hace daño a tu bebé? ¿De qué eres capaz? De lo mismo que yo, ¿verdad, hermano? ¿Qué crees que sea capaz de hacer el padre a aquellos que rechazan voluntariamente a su hijo, a su palabra, se burlan, toman las cosas con ligereza? Hermanos, la gracia es gratuita, pero no es gracia barata, dijo un hombre que sufrió por Cristo. Tú permites el pecado en tu hogar, tú permites el pecado, hermano, en tu familia, tú permites que tu casa sea profanada, tú permites eso y estás diciéndole al Señor, salte de aquí, no eres bienvenido, aquí ahorita estamos respetando. Y algunos dicen, es que también hay que respetar a los demás. Respeta a Dios primeramente. Hermanos, el Señor Jesús
está en una situación que nos va a enseñar bastante en esta porción. ¿Quién Él es y quiénes somos? ¿Por qué? Porque Él, aunque dijo que iba a hacer, cruzar al otro lado del río, Él se pone a dormir. Él duerme porque Él está confiado en el Padre, que está en el cielo controlando todo, y Él duerme porque sabe que tiene que llegar a la cruz. Si tú sabes que tienes que llegar al cielo porque vas a llegar al cielo, porque Cristo hizo la obra en ti, tú duermes, tú descansas. Si te preocupas y en ocasiones te afanas un poco y hablas de tus problemas, pero alguien te recuerda, hey, recuerda que todo está en control. Pero aún esto está en control. Vas a llegar, vas a llegar. Entonces duerme. Dice David, tú provees sueño a tu amado. Y él durmió, hermanos. Él está ahí descansando. Y esto, hermanos, obviamente nos dice que si Él pudo hacerlo es porque Él está confiado. Su corazón, su mente, sus pensamientos, hermanos, descansó durante el camino porque iban a cruzar al otro lado. Porque lo que Dios dice se hace, hermanos. Él está confiando en el amor, está confiando en la misericordia, confía en la gracia, confía en su favor, confía en que va a ir a la cruz. Y que aún no es el tiempo de ir a la cruz. Así que Él puede estar tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasa con los demás, hermanos? Dice la siguiente porción, estoy en el versículo, recuerden, a partir del 22, ¿verdad? El 23. Dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Hermanos, ese mar, o ese lago, que se le menciona también mar, era bien conocido por tormentas muy violentas. No sé ahora, no he ido allá, pero sería bueno investigar. Y tormentas muy repentinas. De la nada se juntaban las nubes y venían tormentas y era tan severo, hermanos, que muchos murieron ahí. Muchos pescadores salían de madrugada o de noche, venía la tormenta y las esposas se esperaban a que llegaran los hombres y los hombres ya no regresaban, se morían. Entonces el hecho de que los discípulos, que eran pescadores, por lo menos 4 de ellos, los pescadores, si tú has ido a Veracruz o a Colima o algo, hermanos, son expertos, son nadadores y buceadores sin equipo, son hombres que no tienen temor a la tempestad, son los que rescatan gente cuando se están ahogando, son tremendos. Estos hombres son igual, son pescadores de profesión, son experimentados en este lugar, pero estos hombres están con horror, con terror, al punto de que están con angustia desesperante porque no saben lo que va a pasar. Solo trata de llevar tu imaginación ahí a ese punto. Si es alguien que no sabe nadar, lo entiendo. Alguien no sabe nadar aquí y entramos en una balsa y empieza el mar a ponerse embravecido y va a llorar, va a desesperarse, le damos el salvavidas, pero con todo y salvavidas va a estar como aquel niño que estaba llorando, agarrado de una cuerda. No, mami, ayúdame, mami. Y la mamá, que bajes tus pies. Y el agua le llegaba aquí a la cintura. Así que estos hombres son expertos, pero están, hermanos, sufriendo. Están aterrorizados. Fíjense Marcos, hermanos, capítulo 4, versículo 40, solamente para comprender un poco más. Marcos 4:40 dice la palabra, y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? Amedrentados cuando tienes a una persona tan angustiada, tan asustada, que puedes hacer con él lo que sea, es vulnerable al 100%. Pueden llegar a ser locuras en esa condición. Estaban realmente asustados. Así que él duerme. Imagina esa escena, versículo 24. Y vinieron a él y lo despiertan diciendo, maestro, vamos a morir. Pero imagínate la escena, él dijo, vamos a cruzar, y ellos lo siguen. Hermanos, esto es muy extraño, pero lo mismo nos dice a nosotros. Somos creyentes, somos cristianos, todo está bajo su control, creemos en Él, venimos a congregarnos, pero aún le decimos, Señor, ¿por qué te duermes?
Señor, ayúdanos, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces decimos creer, pero necesitamos un aumento de fe en su poder, su soberanía, hermanos. Su control sobre todas las cosas que suceden en el mundo, sobre todo. Oh, hermano, es que tú no conoces, pastor, mis angustias. No sabes los problemas en mi casa. No sabes lo que batallé toda mi niñez. No sabes mi soledad, mi enfermedad. Sí, hermano, realmente lo siento mucho. Sé que has sufrido injustamente por los hombres, mas no por Dios. Sé que te has sentido solo y has sufrido, has batallado, te has tropezado, has caído, tienes ganas de gritar, de huir. Pero recuerda por sobre todas las cosas en esa tormenta, el Señor está dormido, no únicamente porque está cansado, sino porque Él está confiado que lo que ha dicho, Él lo hará. Que tiene control en nuestras vidas. Y no únicamente de forma interna, sino externa. Que Él controla todo alrededor y a todos, hermanos. Él levantará enemigos para que nos dañen, o Él permitirá que los enemigos se levanten para que ellos vean que no pueden dañarnos. Siempre, en todo momento, Él es Señor, Él es Rey, Él es soberano, Él gobierna sobre todo y sobre todos. Así que la angustia y el afán por los planes, por el futuro, por las cosas, por qué haré, déjalo en las manos del Señor. Por eso mis textos preferidos, hermanos, están en Filipenses 4. Regocijaos, otra vez digo regocijaos. Su cristianismo, su gentileza sea conocida por todos. Yo no puedo ser un cristiano activo si estoy enfocado en mí. Pero cuando soy un cristiano activo, gentil, no de la gentileza, hermanos, a la que se refiere de aquellos que no eran judíos, sino si soy un hombre, hermanos, que está practicando el cristianismo, es porque no me ocupo tanto en mí, me ocupo en los demás. Que tu cristianismo sea visto por todos los hombres. Pero estoy cansado, pero no puedo. El Señor está cerca, no te preocupes. Tu descanso eterno viene. Por nada estén afanosos. Filipenses 4, si quieren anotarlo, oír. Sino antes bien sean conocidas sus peticiones a Dios con toda oración y ruego. Hermanos, oren todo. Y la paz de Dios, dicen esos textos, que sobrepasa toda mentalidad, todo entendimiento, toda comprensión, guardará tu mente. ¿Qué hace tu mente en la noche cuando no hay dinero para el día siguiente? ¿No? Como si el Señor dijera, le doy a las aves de comer, le doy a las plantas una vestidura hermosa, pero a ti te voy a dejar, porque no eres perfecto. No, hermanos, de toda su creación, somos lo que Él más ama. De toda su creación somos los únicos a su imagen y semejanza. De toda su creación somos nosotros su novia, que Él está ansiando venir por nosotros, hermanos. Hasta que todos estemos listos para estar con Él. Toda la iglesia en su plenitud. Entonces, este mismo temor que ellos manifiestan, nosotros manifestamos cuando tarda el Señor en responder. Pasó este problema, hermano. Estoy aconteciendo por esto. Estoy pasando estas cosas. Esta tribulación, llegó esto. Tengo esta mala noticia. Sí, claro, hermanos. Humanamente hablando respondemos así. Pedimos oración. Pero que nada te amedrente. Por eso Él pregunta, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué se amedrentan? ¿Qué no saben que yo soy el Señor? Algunos de ustedes saben que recibí un mensaje de voz. Poquitos saben. No platicaré para no dar el gusto aquí. Pero amedrentarme por un Goliat, siendo que, hermanos, el Señor pelea por nosotros. Por eso, el hermano John Piper decía, pueden ponerme un arma en la cabeza a 1 metro de distancia y disparar, pero la bala va a dar en mi cabeza si es que Dios quiere que dé en mi cabeza, si no se va a desviar. Y aún el Señor puede hacer que se regrese y le dé al que la dispara. Él es Dios. Si no, no sería Dios. Si no, no sería soberano. Si no, no sería el Señor. Pero ¿qué hacen los discípulos como nosotros? Vinieron a Él y lo despertaron diciendo, Maestro, qué hipocresía, ¿no? Tú eres el que nos enseñas, tú eres nuestro rabí.
maestro, maestro, estamos muriendo. Y él estaba ahí. No sé si él roncaba o no, pero qué belleza. Que hubiese un fuerte ahí hubiera dicho, silencio, déjenlo descansar, confiemos. Pero no todos, hermanos, todos, maestro, porque dice, vinieron a él. ¿Quién sabe qué pensaban? ¿No? En el, ¿cómo se le ocurre dormirse ahora? ¿Por qué no se despierta? ¿Qué nos dijo que íbamos a ir al otro lado? No vamos a llegar. Cuando las tribulaciones o cosas extrañas nos pasan, somos así. No, no voy a poder, no voy a llegar, no voy a alcanzar. No sucederá. Se va a perder mi hijo. Oh, mi matrimonio no perseverará. Oh, la escritura no hace nada. Oh, la oración no sirve. El diablo es hermanos, es un cerdo con rabia, gigante y molesto, que todo el día está tratando de causarte horror, de detener la obra, de que cambies el curso, de que digas, mejor me voy a ir a trabajar a otro país, porque si no me voy a morir de hambre, ¿qué voy a hacer? No, mejor hago esto, mejor hago el otro. Hermanos, su trabajo es robar tu paz, matar tu esperanza, aniquilarte por completo, destruirte de pensar en el Dios soberano. Recuerden, iglesia, es el trabajo del diablo y tú eres vulnerable cuando olvidas quién es tu Dios. Olvidas y pierdes en todo momento. No importa que parezcas un pentecostal de los que tanto son criticados, pero son preciosos cuando reciben la palabra del Señor. En todo momento, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Y aún atreverte a decirle al adversario, usted se calla en el nombre de Jesús, porque no va a poder hacer nada que el Señor no le permita, porque usted no gobierna, sino mi Rey gobierna sobre todo. Yo he visto gente que ha hecho eso y los ladrones se han ido asustados o se han arrodillado y han llorado, y no eran creyentes, ni iban a una iglesia, ni nada, eran hombres malvados. Es mi Señor, Él controla, Él gobierna, Él está sobre todo y sobre todos. ¿Pero puede pasar algo malo? Claro. ¿Pasó la tempestad o no? Claro, sin duda. Así que los discípulos, hermanos, no estaban tranquilos porque lo vieron dormido. A nadie se le ocurrió decir, hermanos, hermano, si el Señor está dormido es porque todo está al control. A nadie se le ocurrió. Debemos saber, hermanos, entre nosotros, quién nos recuerde que el Señor está al control cuando pasemos por angustias, cuando pasemos por tribulaciones, por muerte de alguien que amemos. ¡Ey! El Señor está al control. Así era el plan de Dios. Amén, es cierto. Sigamos, hermanos, adelante. De esto se trata la perseverancia de la iglesia, nuestra congregación. Todas nos importan, todas llegarán, pero nuestra congregación debe ser amada, así como nos amamos. Debe ser amada, debe recordarle al hermano, hermano, apártate del mundo. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Ya rompe. El dolor que tienes es el mismo dolor que tienes cuando pecas. Porque Jeremías, un hombre experto en quebrantamiento, dijo, cuando el hombre se laméntese de su pecado. Primero el pecado es peor que la muerte de un padre, de un hijo, de una madre, de una esposa, de un esposo. El pecado es peor. Lo peor de lo peor, hermanos. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. El pecado es peor que una estiércol de un cerdo recién salido, humeante y cuchareando y comerlo. ¿Te dio asco? Dices, ¿cómo se te ocurre decir eso, pastor? Oh, el pecado es peor que eso. ¿Sí entendemos, hermanos? El pecado es peor que eso. Peor. Siempre recuerda el pecado, por muy mínimo. Ay, pero es un pecadito, hermano. No hay pecaditos. Porque cada pecadito es un látigo al Señor. Es pisar al Señor en el lagar de la ira de Dios. Es la humillación de un hombre perfecto, íntegro, desnudo, mostrando su cuerpo en frente de mujeres y de hombres en una cruz, exhibido, avergonzado. Cada pecado, hermanos. Y lo olvidamos y seguimos como si el pecado no fuera pecado. Cada pecado fue sobre nuestro Salvador. Cada pecado estaba Él ahí exhibido. Tú imaginas su falda y Él gozando, ¿no? Gritaba, ¡ah! El dolor y la vergüenza de su desnudez.
exhibida ante los hombres que se reían, se burlaban. ¡Sálvele! Él creía en su Dios. A ver, Dios de los rey de los judíos, que te salve tu Dios. Él podía hacerlo. Él dijo: ¿qué creen, que no puedo pedir miles de ángeles? Pero no, debo hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es que yo pague por los pecados de ellos. Así que no hay pecaditos. El pastor se lo toma en serio. Hay hermanos muy exagerados que hablan mucho del pecado. ¿En qué tienes en tu cabeza? ¿Qué hay en tu corazón para pensar que el pecado es poco cuando el Hijo de Dios es el que murió como un cordero del sacrificio? Hermanos, ellos no sabían lo que iba a decir Mateo, y también, hermanos, obviamente el resto del evangelio. Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Tengo toda la potestad, dice el Señor. Por tanto, vayan, hagan, vivan plácida, cómoda y confiadamente. No en el sentido de las comunidades banales, sino vivan tranquilamente. Yo tengo el control. Hermanos, podemos ir a que nos pongan todos los medicamentos del mundo en una enfermedad gravísima. Si el Señor quiere, sanamos. Si el Señor no quiere, no. No hay salida, no hay un segundo más agregado en nuestra vida, no hay nada más que podamos hacer. Estamos en la mano del Señor. Así que ellos van y lo despiertan, hermanos. No están tranquilos porque está dormido, no. Todo bien, él durmió. ¿Todo va a estar bien? No. Ellos necesitaban que se despertara, porque fue más grande el susto de la tribulación que la soberanía de un Dios encarnado que estaba durmiendo en la tribulación. ¿Te ha pasado eso? Que es más fuerte lo externo, lo que sucede, que el poder de Dios. ¡Wow! Somos como ellos. Después venimos a Él a pedirle: maestro, por favor, maestro, calma todo. Ya, maestro, ya no puedo, calma. Señor, estoy tan cansado, Señor, estoy agobiado, Señor, mis pecados. Señor, por favor, despiértate, parece que no me escuchas. Te hablo y te hablo de día y de noche y no me respondes. Eso únicamente, lo que dice en el Salmo 22, le sucedió a él. Él dice en el Salmo 22, hermanos, el salmista dice: los padres clamaron a ti y tú respondiste. Te buscaron y te encontraron, pero yo te estoy buscando y no te encuentro. Ese salmo ya no aplica a nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 34, hermanos, que estuvieron estudiando con Alan también? Porciones anteriores también nos recuerda que el justo clama y Él lo escucha. ¿Y qué? Le responde. Nunca seremos, hermanos, dejados solos en nuestro clamor. Así que si el Señor parece que no está dándome lo que necesito en mi situación, lamentate solo del pecado, de no creer, de no confiar. No lo despiertes, Él está en control. Solo encárgate de no pecar. Solo encárgate de vivir con firmeza, con confianza. Hermanos, qué maravillosa escena hubiese sido que estos digan: ¡ey, ey, ey! Un Pedro insolente, ¿no? Hermanos como nosotros. Diga: ¡ey, hermanos! Siéntense, vamos a tomar una siesta en esta tribulación en el mar para que nuestro Señor esté gozoso de nuestra fe. Imagínate a todos dormidos ahí en la barca con el Señor mientras la tempestad quería asustarlos. Y ellos durmiendo, pero no. ¡Ah! Y el Señor durmiendo, mira nada más: ¡Jesús, despiértate! Hermanos, ellos necesitaban despertarlo en su mente. Hermanos, en el grito: maestro, maestro, vamos a morir o perecemos, dice la Reina Valera. Fíjense lo que es tan loco. No únicamente los incluye a ellos, lo incluye a él también. Si tú no te despiertas y paras la tempestad, también te vas a morir. Imagínate. Pero ellos sí decían que creían que era el maestro, lo están siguiendo. Tú puedes estar siguiendo al maestro en el cual no crees. Y es por eso que la vida, mi vida, tu vida, manifiesta algunas cosas que no concuerdan con la fe cristiana. Porque puedes seguir al maestro sin creer que Él tiene todo bajo control. ¿Me doy a entender, hermanos amados? Angustiarte, afanarte, preocuparte cuando hagas lo que hagas, hermano amado,
no va a cambiar lo que Él ya ha escrito en su libro para tu vida. Para ti, su plan para ti. Sea lo que sea. Imagínate, si no te despiertas, ay de ti, vas a morirte con nosotros ahogado, ¿eh? Nosotros somos pescadores y tú no, Señor. Te vas a morir antes que nosotros. No sé, qué locura. Señor, vamos a perecer todos. Esto es algo que puedo yo entender aquí en la escritura. Marcos, hermanos, si esa balsa se hundía, pues todo se iba a hundir también. Y al decir eso, pues obviamente están diciendo que no creían en su misión, no creían en las esperanzas y en las grandes cosas que iba a hacer. No creían, hermanos, en lo que Él iba a llevar a cabo, aunque decían que sí. Como tú puedes decir que sí, vienes, cantas, pero no crees. No lo disfrutas, no lo vives día a día, no lo gozas. Eso no es una crítica para ti mala, es constructiva. Es, hey hermano, recuerda quién es el Señor. Es eso, no quiero regañarte y decir, es cierto, sí, no valgo para nada, mejor me muero. No, amado, es decirte, recuerda quién es el Señor, que no depende de ti, sino de Él. Es por eso que batallas con tu fe, porque pones tus ojos en ti y en las circunstancias externas y no pones tus ojos en el Señor. Hey familia, vengan. Estamos padeciendo, algunas familias han padecido, hemos padecido así, no tenemos ni un centavo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confiar. No vamos a pedirle dinero, vamos a pedir confiar. Señor, tienes el control, confiamos, tenemos que ir a servir, tenemos que proveer, tenemos que hacer. Estamos en tus manos, disculpa porque nuestra mente a veces afana y pone en duda. Y el Señor se despierta y dice, ¿disfrutaron el viaje? Pues había mucha tempestad, Señor, pero te dejamos ahí tranquilo sabiendo que tú tienes todo bajo control. ¡Eso haz! Controla Él todas las cosas en todas las circunstancias. Contrólate a ti de la incredulidad. Aumenta mi fe. Y hazme orar más, Señor. Confiando más, Señor. Hermanos, ¿cuántas veces estamos demasiado preocupados por las cosas de nuestro Señor? Y en la hora de la tormenta, hermanos, nos imaginamos que todo está a punto de acabarse. ¿Cuántas veces no pensaste que las cosas ya iban a terminar? Que no ibas a librar la batalla. ¿Cuántas veces no te has desanimado al punto de decir, ya no puedo, ni quiero, ni de verdad estoy tan cansado? Y de pronto el Señor se despierta y te toma y te levanta y te dice, ¿dónde está tu fe? La confianza en el Señor. Ahora es maravilloso, hermanos, ver lo que viene a continuación. Dice que cuando Él se despierta, versículo siguiente, lean con sus ojos, hermanos, por favor. Despertando Él, reprende al viento y a las olas. El Señor no solamente calma el viento y el mar, hermanos, sino que reprendió el viento también y las olas. No solamente lo calma, lo reprende, lo calla, lo enmudece. Y esto, hermanos, obviamente junto con el gran temor de los discípulos, porque lo que los tenía amedrentados era la tribulación. Pero pon atención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la tribulación estamos amedrentados y si la tribulación no está, ¿estamos confiados? Entonces eso no es confianza. Porque la confianza es en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. La confianza debe ser inamovible porque su paz es inamovible. Esta está en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Esta es una prueba para decir, ¿y tu fe? Porque si es necesario, diversas pruebas vendrán, hermanos. Es necesario que nuestra fe sea probada, no que la pruebe. Voy a probar si eres tú, no, que tú te des cuenta si en verdad estás firme. Hermanos, jóvenes, hermanos mayores, todos vamos a pasar por cosas que no queremos pasar, pero vamos a pasarlas. Tu fe, tu confianza, tu seguridad en Él no puede moverse, porque la roca es inamovible. A menos de que en tu imaginación sinceramente creas que sinceramente crees, pero no creas. Debes de creer. Es, ay, qué bueno, pasó la tempestad, ahora sí ya creo, alabemos al Señor. En la tempestad puedes alabar,
En la tempestad puedes darle gracias a Dios. En la tempestad debes orar. En las dificultades debes buscarlo más. Es cuando más necesitas comer de la palabra del Señor. Es cuando más necesitas hablar con Él. De hecho, hermanos, yo no sé si alguien puede contradecir esto, pero no es en momentos muy difíciles cuando el cristiano puede adorar, cantar, llorar y hablar con su Señor. Mi Señor, te necesito tanto. Tú estás al control de todo, hermanos. Escúchenme bien, las tribulaciones y las angustias, las tormentas, los llanos, los desiertos, son los mejores lugares en donde podemos tener una mejor comunión con Dios. Pero en ocasiones los desaprovechamos porque no nos gusta la angustia, la tribulación, el valle y el desierto. Y buscamos la perfección en todo y en todos, menos al perfecto. Y nadie, ni nada nos satisface, nunca. Solo Él. Así que, hermanos, el Señor Jesús calma todo junto con el temor. No tengo duda, hermanos, aunque algunos tienen problema con esto, yo no. A mí me da la sensación, y a otros comentaristas que yo leía en Chile preparando este sermón, teníamos un plan B aquí, la membresía y los varones, por si yo no venía por el vuelo, por cualquier cosa. Y estudié de todas maneras confiando que vendría a la hora que fuera, pero iba a predicar. Pero estudiaba y me daba a mí la sensación, como a otros hermanos, de que Satanás tenía ahí una mano importante en medio de esa tormenta. Miren, hermanos, en medio de la angustia, el dolor, la enfermedad, el temor, la soledad, la duda, la incredulidad, que eso proviene de un corazón no confiado en el Señor, es el territorio en donde Satanás entra. Es como dejar las ventanas abiertas con las llaves pegadas en el auto. Es como dejar, hermano, tu puerta abierta de par en par en un lugar en donde roban. Satanás es un ladrón, un homicida. Satanás va y entra y aprovecha. Satanás no lee tus pensamientos, él no es soberano, pero su ejército ve cómo actúas ante la adversidad, ante la tentación. Satanás sabe cuando caes en pecado, así que él ve la oportunidad de entrar. Él los vio hablando entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a morir, Señor, despiértate. Satanás se deleita. Yo imagino a ese perro, es un perro rabioso, llegando a la presencia de Dios como con Job diciendo, mira, tu pueblo, ¿no que muy fiel? Mira nada más tu pueblo, dudando de ti, y tú das la vida de tu hijo por ellos, míralos. Es el acusador. Es el calumniador. Recuerden, hermanos, cuando el Señor dice que no sean calumniadoras, dice no sean diablas. Su lengua cuando habla además es el diablo. Es un mentiroso. No saldrás. Tu Dios te abandonó. Mira tu sufrimiento, mira tu dolor. ¿Tú crees que si Dios te amara tanto, vivirías lo que vives? Lo que pasa es que nosotros tenemos un libro de nuestra vida que desde niños queríamos tener, que nos prometieron, que nuestros padres nos decían que sucedería, que los cuentos, las películas, las cosas que veíamos nos pintaban ese tipo de vida y Él tiene otro plan. Entonces lucho su plan contra el mío. No tengo felicidad. El mundo me dijo que existe el matrimonio perfecto. ¿Qué creen? No existe el matrimonio perfecto, porque ni yo ni mi esposa somos perfectos. El mundo me dijo la familia perfecta, la busco, no la tengo. ¿Qué hago? El diablo llega, me desespero, tiro por la borda la Biblia y cada quien se va a dormir sin orar, sin leer, sin tener adoración. El mundo me dijo que hay iglesia perfecta, así que de pronto eres exhortado, amonestado o tienes un problema con alguien. Y te vas de la iglesia a buscar la iglesia perfecta, que ¿sabes cuándo la vas a encontrar? Nunca. Hermanos, recordemos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. La palabra confianza es como lo que dice Ray Comfort. Es no únicamente, el avión se va a caer, todos pónganse paracaídas. Sí, la gente se lo pone, pero ¿sabes quién confía? El que se avienta. Los demás no me dicen que confían porque se ponen el paracaídas. Los que se avientan confían en el paracaídas. Nosotros debemos confiar en un Señor que no únicamente dio una firma, en un Señor que mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso confiamos, hermanos. Cristo, nuestra esperanza de gloria.
¿Eres imperfecto? Yo también. ¿Tienes problemas en tu adoración familiar, hermano? Yo también. ¿Tienes problemas en falta de confiar en ocasiones en momentos difíciles? Yo también. ¿Quieres huir y morir o desaparecer? Yo también lo he sentido. Pero cuando veo a Cristo, todo eso se desvanece. Porque Él calma la tempestad. Calma la tempestad. Siempre lo hace, hermanos. Es con toda seguridad, hermanos, que llegaremos. Entonces, si llegaremos, nada podrá detenernos. Hermanos, pienso que Satanás estaba tratando con ellos y estaba atormentándoles en sus oídos, en su mente. Y consiguió, por supuesto, hermanos, que en esa pequeña barca ellos creyeran que se iban a ahogar. Al creer que se iban a ahogar, pues obviamente derrotaba todos los propósitos de Dios para ellos, en sus mentes. ¿Sí me explico? Es como cuando tú estás tirando ya la toalla por alguien o por algo, y que Satanás llegue y te dice, ya está, dalo por perdido. Entonces tiras la toalla, lo logró, Satanás es eficaz para hacerlo. Pero tenemos que ir, hermanos, tenemos que ver por arriba de la valla que nos impide ver la gloria. Pablo dice, ahora estamos viendo como a través de un espejo nublado. Hermanos, en un espejo lo único que vemos es a nosotros. Y ahora nublado, como en el baño con el vapor, ¿tienes que limpiarlo para ver del otro lado? No, para verte nada más a ti. Ahora vemos lo que vemos aquí. Sí, pero no quiere decir que no haya algo atrás. Debemos alzarnos, hermanos, a ver al Señor. Oh, Señor, tú estás ahí. Tú tienes el control. Tú estás conmigo, Señor. Y voy a soportar en la tempestad. No voy a despertarte. Si tardas, sigue ahí. Tú tienes el control, Señor. Eso es lo que hacemos. La Biblia no es para que repitamos los errores de los hombres. La Biblia es para que no repitamos los errores que los hombres hicieron. Fue escrita también para nosotros, hermanos. Somos muy bendecidos por eso. Porque de los errores de ellos aprendemos y no los hacemos. Y no como el pecador que dice, pues no hay ni un bueno ni un justo, ¿no? Pues ahí estoy yo. No, al contrario. Si no hay ni un bueno ni un justo, yo intentaré vivir en bondad y en justicia, hermanos. No es para repetir esto. Entonces cuando Satanás da en el blanco, Él cambia en tu mente la confianza, comienzas a creer que los propósitos de Dios no se van a dar, entonces de pronto empiezas a dudar de la salvación, piensas que vas a caer en la ruina, que las cosas no pueden cambiar, tú das por hecho. Imagínate esto, atreverte a afirmar el final de tu vida. ¡Oh, wow! Esto es más loco y se necesita más fe que creer en Dios, hermanos. Decir, no, ya aquí ya se acabó. ¡Oh, Dios! ¡Oh, tú sabes todo, profeta! Cuando el Señor de pronto cambia todo. ¡Bum! En un segundo. Qué oportunidad, hermanos. Creo que tenemos nosotros en esta tarde de recordar esto. Hermanos, qué oportunidad tan grande. Yo pienso, hermanos, que también fue una oportunidad muy grande para Satanás verlos amedrentados. Y también es una oportunidad grande para Satanás verte amedrentado, verte pecando, dudando de la omnipresencia, verte pecando, angustiado, preocupado por algo, afanado, verte angustiado por un ser querido, por algo, hermano. Satanás está feliz. Y aunque es derrotado, es feliz. Es como esa serpiente que le pisas la cabeza, pero sigue moviéndose todavía. Y está feliz, 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 hermanos. Hermanos, la incredulidad de estos hermanos no era en que temieran a una circunstancia terrible. Porque si ellos hubieran tenido memoria, hermanos, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús no dijo, hagamos lo mejor que podamos y tal vez todos nos ahoguemos. Ellos solos se autocolocaron en el lugar en donde no debían colocarse. Ellos solos dijeron, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Escuchen, amados hermanos, todos los que están en Cristo son más que vencedores. Y tú no puedes ser un vencedor derrotado. Todos los que están en Cristo son más que vencedores. A pesar de mí, pastor,
Es que no es por ti ni a pesar de ti, es por Cristo. Más que vencedores, hermanos. Entonces, todas las circunstancias difíciles, hermanos, las tormentas, por así decirlo, si queremos usar un poco de filosofía bíblica, las situaciones incómodas, los dolores de la vida, hermanos, no son evidencia de incredulidad. Es decir, cuando pasas cosas malas, eso no es evidencia de que no crees, como algunas iglesias. Oye, mira, pasó esto. Es que estás incrédulo. O es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Caray, es el 90% del mundo evangélico cree así. Algo malo pasa, hay algo con tu pecado y con tu fe. No, hermanos, las circunstancias y tormentas difíciles no son evidencia de incredulidad. Alguien algún día se atrevió aquí a decirle a alguien que había padecido algo terrible y le dijo: pues piensa qué pecado hiciste para que Dios te castigara y perdieras eso. ¡Wow! Hermanos, imagínense que fuera así Dios con nosotros. ¿Saben cuántas sillas aquí estarían vacías? Principalmente el púlpito. Pero Dios en Cristo siempre nos bendice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, la incredulidad, escuchen bien, y si gustan anotarlo va a ser mejor. La incredulidad es el rechazo voluntario, hermanos, escuchen, es el rechazo voluntario a las promesas o al mandato de un Dios justo, bueno, soberano y fiel, hermanos, que nos ha dado a través de su palabra. Esa es la incredulidad. La incredulidad no es la tormenta, la incredulidad no son los problemas, la incredulidad es esto, la duda. La incredulidad es terrible, hermanos. La incredulidad es rechazar las promesas de Dios. Es aunque la Biblia lo diga, como ha pasado en ocasiones en una consejería, pero la Biblia lo dice en su contexto, no como aquellos que van, el profeta Ezequías dice que derrotaré. Oh, hermano, es que se lo dijo un pueblo en particular, en un momento en particular. Hay profecías que aplican específicamente para personas en particular. Tenemos un grupo los martes de predicadores que venimos aquí a estudiar eso, la interpretación según el estilo literario de cada libro de la Biblia. Toda la Biblia, hermanos, ¿se interpreta de manera literal? Sí, pero según su estilo literario. Y oren por sus hermanos predicadores que en 2 sesiones más terminan su seminario de teología, mis amados hermanos, en el seminario Spurgeon. Es Alan, Víctor, Robert y el hermano André y los que vendrán después. Pero, hermanos, esta es la incredulidad, la duda. Hermanos, los demonios creen, piensen en eso. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan y obedecen, hermanos, a lo que Dios diga. Así que los discípulos, hermanos, tenían que recordar que el Señor no iba a permitir, número uno, que el Mesías prometido muriera de otra forma que no fuera la cruz, porque Él venía a hacerse maldición por nosotros, y maldito el hombre que fuera colgado en un madero. Él tenía que llegar a la cruz. De hecho, hermanos, se estaba forjando la cruz, y se estaban forjando los grandes clavos y todo, y el hombre no sabía que era para Cristo. Dios sí, Dios sí, y Él tenía que llegar ahí. La fe de ellos, hermanos, estaba siendo menguada por la tribulación y por el susurrador, por el murmurador. Tu fe puede verse afectada por las situaciones en el hogar, por los problemas, por enfermedades, a causa del pecado no confesado, por alejarte de la Escritura, por sobre todas las cosas, y por dejar de creer en las promesas del Señor. Y vas a ser una oveja perdida en un desierto llena de leones. Vas a ser devorado así. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y espera el tiempo. Porque muchas veces vamos a sembrar la semilla y no vamos a ver el fruto de inmediato. Hay un árbol que no recuerdo cuál es, el que tarda creo que como 20 años en darse. La manzana, no sé cuál sea. No sé si Dimas y María saben, mis hermanos, cuál tarda. Ellos tienen ahí un huerto en su casa, pero que dice, siembra la semilla, el abuelo y el nieto a veces es el que come del fruto.
No se trata de sembrar y ver, no se trata de confiar en las promesas y decir, se tiene que hacer hoy. Probablemente muchos de nosotros moriremos sin ver a nuestros hijos salvos y sirviendo. Pero no importa, la gloria es para Cristo, hermanos. Llegar al final al cielo y ver a los que no nos imaginábamos ver, va a ser maravilloso, hermanos. Como cuando Esteban vio llegar a Pablo al cielo. Ha de haber dicho, ¿qué está haciendo aquí el asesino? El que me asesinó. Hermanos, los discípulos olvidaron, tú y yo olvidamos en ocasiones, hermanos. El Señor no iba a morir, el Señor no iba a dejar que ellos murieran ahí. El Señor tenía un plan para la muerte de cada uno. Juan iba a vivir años y años y años y años hasta llegar a ser anciano, aún al grado de pensar que se había equivocado tal vez. El Señor no iba a morir ahogado, porque su sangre tenía que ser derramada como aquel cordero en la celebración de la Pascua. Su sangre tenía que ser puesta en los dinteles de nuestras puertas para que la muerte pasara por alto. Él no podía morir ahogado. No podía morir así, hermanos. Esta historia entonces nos muestra, hermanos, el cuidado permanente del Señor Jesús que tiene por ti. ¿Hubo tempestad, hermanos? Sí. ¿Pero Él tenía cuidado? Sí. ¿Por qué dormía? Porque está al control. Está al control. Hay muchos cristianos, hermanos, hoy que parecen pensar que el bote se está hundiendo. Hay hermanas, hermanos, jóvenes que creen que el bote se está hundiendo. Y creo, hermanos, que hasta llega a cansar a algunos de nosotros que haya personas que conocen de Cristo o dicen conocer y que tengan esa opinión. Es como decirles, hey, estás ofendiendo al Señor que es fiel. Es darle unas bofetadas santas y amorosas y decirle, levántate tú que estás durmiendo entre los muertos. No tú muerto, sino tú estás durmiendo entre muertos. Levántate, tú no tienes que estar dormido entre los muertos. Tú debes levantarte para que Cristo te ilumine. Levántate, caray. Hermanos, podemos decirle como el hermano Morgan dijo, levántate, que el bote no se está hundiendo. ¿Cómo que no se está hundiendo? No, Jesús va a bordo. Jesús va a bordo, hermanos. Así que la última porción que hoy vemos es el siguiente texto, hermanos, antes del versículo 26, el 25, la parte final. Y atemorizados se maravillaron. ¿Por qué? Porque Él calmó, hermanos, totalmente el mar, el viento, y eso los llenó de paz. En cambio tenían miedo, hermanos, cuando calmó la tormenta, porque vieron que Él tenía aún potestad sobre la tormenta. Entonces hay una enseñanza increíble. Él tenía que permitir una tormenta así y una tempestad así tan terrible para que ellos supieran que Él está por sobre todo. ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Que aún lo que nos amedrentó a nosotros lo obedecen. Los discípulos estaban boquiabiertos. Nosotros, ¿qué podemos decir ahora? ¿Quién es este que fue capaz de enviar a su Hijo para salvar a un miserable pecador como yo? Él no calmó la tempestad que vivimos aquí. Él calmó la terrible tribulación y tempestad que vendría sobre nosotros porque Dios el Padre estaba airado contra nosotros y nosotros estamos enemistados con Él. La tempestad que Cristo calmó es mucho mayor que la tempestad que Él calmó cuando iban en la barca. La tempestad que Cristo calmó en la cruz del Calvario, hermanos, es la tempestad de tempestades. Ser librados de la ira venidera de un Dios eterno, que su ira es eterna y que no tomará por inocente al culpable, ni tampoco se va a tocar su corazón con lástima viéndolos cómo son destruidos sin ser fulminados en el infierno. Y tú dirías, pero ¿por qué no se va a tentar el corazón si Él es bueno? Por eso, porque es bueno, porque no tiene pasiones que por situaciones externas lo muevan a misericordia. Él se mueve a misericordia porque Él es misericordia.
pero en el momento del juicio se le dará a cada uno lo que merece, aunque grite, llore, pida perdón. Esa es la peor tempestad que ha salvado. Por eso recordábamos, hermanos, si Él envió a su Hijo al mundo, ¿qué otra cosa no va a darnos? Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena viajar por Cristo, vale la pena sentarnos a leer la Biblia, a orar, aunque no veamos nada de inmediato. Sí, hermanos, vale la pena recordar el sacrificio del Señor, vale la pena. ¿Quién es este? ¿Qué hiciste, Señor, en la cruz? Solo tú, Señor, eres capaz de dar a tu Hijo para salvarme. Solo tú tienes la autoridad para hacer eso, Señor. Por eso dice, hermanos, el Salmo 89, 8 al 9. Vayan ahí, anótenlo, niñas, por favor. Es el salmo de muchos de los mejores salmos que tenemos en los salmos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Amén. En todo tiempo, en todo momento. Hermanos, en el lapso de unos momentos, los discípulos de pronto vieron la humanidad completa del Señor Jesús. En su sueño, muy cansado. Pero a la vez también les muestra algo. La plenitud de su deidad. ¡Calma! Se calmó todo absolutamente. ¿Saben cuándo nosotros veremos esto hecho? Cuando lleguemos al juicio. Según las escrituras dicen que hay cercanía entre ese pasaje de el cielo o el lugar previo al cielo y el lugar que va al infierno. El rico está en el infierno en sus tormentos, pero ve a Lázaro y a Abraham, y Abraham y Lázaro lo ven a él. Esto es algo muy parecido. Toda la tempestad estaba sobre él. Él no fue librado de la tempestad, pero nosotros veremos esa tempestad. Y ahora no seremos llevados por Abraham, ahora seremos llevados por nuestro propio Cristo, librándonos de la tempestad eterna, hermanos, de la ira eterna. Y eso será glorioso, mis amados hermanos. Si tú quieres buscar, hermano, para tu defensa de la fe, textos en donde hablen de que Él es hombre y Dios, este es uno de los mejores pasajes. Si tú quieres buscar uno de los pasajes que diga que vamos a pasar por tormentas, este es uno de los mejores pasajes. Si tú quieres recordarte que no debes temer en medio de la tribulación porque Cristo está al control, este es uno de los pasajes. Este es uno de los pasajes más preciosos, hermanos. Ahí ellos pudieron conocer su humanidad y su deidad. Vieron al Señor Jesús por lo que es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, mis amados hermanos. Espero que ustedes también lo puedan ver. Y alabado sea nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por la bondad para con nosotros, Señor, dándonos de tu palabra que necesitamos, dándonos, amado Señor, mi Dios todopoderoso, la exhortación, el redarguirnos, pero también el corregirnos e instruirnos. Señor, muchas son las aflicciones de los que tú has rescatado, muchas, cada uno podría contar por lo que está pasando, pero Señor, si parece que tú estás durmiendo, no es porque no te importe, tú estás dejando, Señor, que seamos forjados, que seamos transformados a tu imagen, que confiemos como tú y descansemos en medio de la tempestad. Sé que el dolor no es agradable a nadie, sé que las cosas, amado Señor, que enfrentamos en este mundo terribles, Señor, pueden acontecer en nuestra vida, pero sobre todas esas cosas, tu fidelidad y tu poder sobrepasan, Señor, en potencia, todas ellas, Señor. La fe que salva es la fe que nos ayuda a confiar, independientemente de las vidas que tú permitiste que muchos vivieran y vivan hoy, enfermedades, problemas, tribulaciones, angustias, persecuciones,
dudas, maltratos, aún, Señor, cosas que marcaron la vida de algunos hermanos aquí, Señor. Todo eso, toda esa tempestad, tú la has calmado ya. La llevaste por nosotros. Ese mar y ese viento se calmaron porque ese mar tempestuoso y ese viento tormentoso fue sobre ti en la cruz. Así que ayúdanos, Señor, a confiar, a confiar, a confiar, a confiar y gozar de ser tu novia, así como ahora tenemos aquí, Señor, a un novio y una novia que están preparados para ese día, preparándose, esperándolo con ansias. Tú esperas reunirte con tu iglesia, anhelas a tu novia, Señor, la compraste con tu vida, mi Dios. Te pido que inundes, Señor amado, nuestros corazones de tu verdad. Y que la duda no exista, amado Señor, en nosotros, al menos por mucho tiempo. Que podamos predicarnos el Evangelio día con día, cada uno de nosotros, Señor. Que podamos recordar que tú eres fiel y eres bueno, Señor. Que eres real, que tu Evangelio tiene poder. Que dejemos de ser niños fluctuantes que se mueven por todo viento de doctrina, Señor, y que dejemos de ser esas tierras duras, Señor, áridas o entre pedregales o espinos, y que seamos tierras fértiles, que crean, que reciban, que busquen. Danos hambre y sed, Señor, de justicia, Señor, que podamos brillar, amado Señor, en esta generación perversa. Te pido, Padre Santo, Señor, por eso, con todo mi corazón, tú lo sabes. Te lo pido, Señor, porque tú puedes, amado Señor, hacer lo que te place. Y sé que tu voluntad es la transformación de las vidas, en la regeneración, en usarnos para tu gloria, en desgastarnos para tu gloria. Y no solamente, Señor, tenerte como el amuleto, Señor, para que todo vaya bien. Gracias a Dios me fue muy bien. No, Señor, gracias al Señor que hoy pude obedecerlo. Gracias al Señor que hoy huí del pecado. Gracias al Señor que hoy pude hablar de Él. Te pido que todos seamos como ese hombre que vendió todo lo que tenía por adquirir el tesoro. Te lo pido, Señor. Y por mis hermanos y hermanas que están cansados, por sus ministerios que tienen, cuidando, Señor, trabajando, soportando personas, Señor, que se animen recordando tus padecimientos y que sepan que tú estás obrando, capacitándolos para que ellos puedan ser útiles a tu obra. Porque no habrá verdadero siervo útil que no sea pasado primero por aflicciones. Te pido por matrimonios fuertes, Señor. Te pido por hombres verdaderos, Señor, que se avergüencen a sí mismos, que nos avergoncemos a nosotros mismos si no imitamos, Señor, tu amor. Morir por nuestra esposa, Señor, defender a nuestra familia, Señor. Te pido por las hermanas, Señor, que ellas vean la importancia de su ministerio y ayudar a ser, Señor, idóneas, a orar, a creer, confiar, a sujetarse a sus varones, Señor, en amor, en obediencia a ti, Señor. Te pido por nuestros jóvenes y niños y niñas. Señor, levanta la congregación y úsanos como te plazca para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad y darnos tu evangelio, Señor. Porque este es el evangelio que hemos oído y que hemos enseñado. Que Cristo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se apareció a todos, Señor, conforme a las Escrituras, y que pronto Él regresará conforme a las Escrituras. Gracias, Padre, por este día que nos has concedido adorarte. Continuamos en adoración, así que ayúdanos a seguir en este espíritu y a meditar en la palabra que hoy nos diste. Y si hoy pones tú, Señor, en el corazón arrepentimiento y fe, gloria a Dios, perdónanos como un solo hombre por nuestra incredulidad. Y aumenta nuestra fe, aunque en verdad viéndote no necesitaríamos pedirte que nos des más fe. Eres más que suficiente, Señor. En Cristo, Señor, oramos. Amén y amén. Señor los bendiga, hermanos.